El tema que estamos abordando hoy es la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner y su relación con las nociones de espacio, forma y medida, conceptos que establecen los cimientos del pensamiento matemático y que son la esencia de nuestro curso Espacio, Forma y Medida. Pero, ¿quién es Howard Gardner? Bueno, pues para conocerlo hay que decir que se inició como psicólogo evolutivo, es decir, se considera él mismo un discípulo de Jean Piaget y podemos ubicarlo como uno de los teóricos educativos más sobresalientes de nuestro tiempo, quien en 1983 presenta su teoría en la Universidad de Harvard, en la que ofrece las pautas para trascender el concepto habitual que tenemos en la humanidad sobre la inteligencia. Esta presentación tiene la intención también de cambiar nuestra mentalidad sobre ser inteligente, ya que plantea un enfoque distinto sobre el desempeño humano, la inteligencia y su papel en la educación. Howard Gardner vive aún en Boston, Massachusetts, en Estados Unidos, y en la costa este de Estados Unidos, y tiene alrededor de 80 años. De esta manera, volvemos a la idea de una perspectiva antropológica para entender el desarrollo humano. Sí, esta supone que los seres humanos han evolucionado para mostrar distintas inteligencias. Y bueno, desde la concepción hasta los primeros años de vida, en la que el niño reconstruye como parte de su crecimiento las primeras formas de vida que se dieron en el mundo, incluyendo la evolución de las especies y la del propio Homo sapiens. Y así también retomamos la perspectiva sociocultural, porque somos inteligentes de acuerdo a nuestra diversidad étnica, es decir, de acuerdo al grupo humano al que pertenecemos, y así como también somos inteligentes en correspondencia al contexto histórico y geográfico que nos toca vivir. Gardner pone el ejemplo de dos jóvenes, uno sentado frente a su computadora en un edificio de departamentos en Nueva York y a otro navegando guiándose por la posición del sol y de las estrellas en las islas de los mares del sur en el Océano Pacífico. Si de pronto se intercambiaran los lugares, ¿qué haría el joven polinesio frente a la computadora y qué haría el joven neoyorquino en la balsa a medio mar? Así nosotros en nuestro medio somos hábiles para manejar y movernos en nuestra ciudad de La Paz, pero quienes hemos vivido en los ranchos y pueblos rurales de la península, hemos aprendido a reconocer plantas y animales, veredas, huellas y senderos que el citadino ha perdido como habilidad, pero desarrollado otras. Es necesario que repasemos un poco la historia de la educación, también como parte de este recorrido, digamos, de evolución, ¿no? Hemos recorrido un largo trecho en términos educativos desde las antiguas culturas orientales de China y de la India, pasando por los egipcios, griegos y romanos, incluso la Edad Media, así como el siglo de la Ilustración con el gran legado que nos dejan Rousseau, Pestalozzi y Froebel, por mencionar algunos de los grandes pensadores que dejaron su huella en el ámbito educativo, hasta llegar al surgimiento de la escuela como tal en plena revolución industrial entre los años 1700 y 1800. Por cierto, es de hacer notar lo poco que ha cambiado la vida escolar desde esos años hasta nuestros días. Bueno, hasta antes de la pandemia, por supuesto. Así llegamos en este recorrido histórico a un evento que viene a ser el parteaguas educativo en torno a la inteligencia, cómo surge y se arraiga formando una idea tradicional y convencional para entender lo que se considera ser inteligente, una idea que además es ampliamente difundida, hoy convertida en una gran barrera ideológica con la que los educadores tenemos que aprender a luchar, pues sus defensores ofrecen una poderosa y férrea resistencia. Y así, pues a finales del siglo XIX y casi comienzos del siglo XX, los educadores de París le solicitan al psicólogo Alfred Binet formular una prueba que pudiera ser utilizada para analizar la inteligencia de los niños, ojo, con el fin de descubrir y orientar sus debilidades. De esta manera surge la prueba que mide el coeficiente intelectual individual y la prueba rápidamente fue adoptada y estandarizada en Estados Unidos, donde pasó a ser mejor conocida como el test Stanford-Binet. Stanford porque fue el psicólogo estadounidense que la tradujo. Por lo tanto, estamos social y educativamente condicionados a mantener un concepto tradicional de inteligencia, ¿no? Investigaciones recientes han comprobado que las neuronas, si bien se pierden, también se regeneran y que cuando una zona del cerebro se ve afectada
otras neuronas de otras áreas del cerebro pueden llegar a asumir nuevas funciones. Estos cambios paradigmáticos surgidos en las ramas de las neurociencias nos permiten abrirnos a otras posibilidades en las que no tenemos obligadamente que asumir con tanto celo el concepto de una inteligencia única, inamovible y medible. Más que nada porque tradicionalmente nos han estado vendiendo esta idea junto con la posibilidad de ostentar eso que llamamos inteligencia, que además resultó altamente útil por un tiempo para entender y educar el desempeño humano. Incluso aún hoy es un gran referente. Pero tal y como están las cosas, ya no resulta suficiente y es tiempo de trascender a otras posibilidades. Entonces, asumir la capacidad de aprender y hacer cosas, entendiendo que proviene de una capacidad cognitiva uniforme y fácilmente medible, bueno, pues ha sido largamente usado este término. Y este es el bastión de los abogados de una educación tradicional, quienes continúan presionando por un paradigma de escuela uniforme, lo mismo para todos al mismo tiempo, de la misma manera y con el mismo rasero. Incluso medir nuestra inteligencia nos hace vernos tentados a ostentarla, a lucirla, como si pudiéramos llevar una etiqueta pegada en la frente con el coeficiente intelectual individual, ¿no? Y bueno, esta ha sido una escala educativa barata y producida en serie. Es un buen negocio para los evaluadores que aún en nuestros días define el futuro académico de los estudiantes en Estados Unidos y en muchos países del mundo. Esta prueba se utiliza para ubicar el rango de capacidad, habilidad o competencia de un estudiante en un rango que oscila entre los 100 a 127 puntos para un individuo normal, lo que determina si pasa a un grupo de estudiantes talentosos o normales o incorporarse a una escuela especial para alumnos con problemas de aprendizaje. Aún en nuestros días, la educación ha sido dictada por esta batería de puntajes desde preescolar hasta la educación superior o universitaria. Sí, hay un documental de Netflix llamado Fraude que aborda el drama que significa para los jóvenes en Estados Unidos ser admitidos o rechazados en las universidades. Véanlo, se los recomiendo mucho, porque es algo que muchos estudiantes viven para entrar en la normal urbana. Un examen decide el futuro y la vida de muchos jóvenes estudiantes como si fuera un emperador en el circo romano que con el pulgar hacia arriba o hacia abajo decide qué gladiador vive o muere. Esto es aberrante y patético, ¿no? Ustedes recordarán el examen que presentaron para entrar a la Benemérita. Y esto, además de marcar las reglas del juego educativo, también resulta, como les decía, un gran negocio. Y en parte debido a esto existe tanta resistencia al cambio y tanto afán por preservar el concepto de inteligencia convencional. Ante este estado de cosas es absolutamente discriminatorio, es un atentado al derecho humano del acceso a una buena educación, mismo que debe ser un bien al alcance de todas las personas sin distingos, ¿sí? Y bueno, Gardner, entre muchos investigadores educativos, manifiesta su preocupación, reserva e inconformidad, porque dice Gardner, los estudiantes no deberían ser juzgados por lo que no pueden hacer, sino por lo que ellos pueden hacer. Y la educación debería enfocarse sobre cómo ofrecer una salida al potencial individual. Impulsado por estas ideas, emprendió su investigación y desarrolla su teoría que nos está presentando a partir del año 1983. Y bueno, parte de 3 prerequisitos que deben hacer evidente lo que es ser inteligente, que es la habilidad para resolver problemas genuinos, la habilidad para crear un producto efectivo y el potencial para encontrar o crear nuevos problemas. Y bueno, enunciando las inteligencias múltiples, tenemos la inteligencia senestésico-corporal, la visual espacial, la naturalista, las personales, intrapersonal e interpersonal, la inteligencia musical, la inteligencia lingüística y la inteligencia lógico-matemática. Sí, nosotros por cuestiones de tiempo, en la agenda de este curso solo vamos a abordar la inteligencia visual espacial y parcialmente la inteligencia lógico-matemática, porque bueno, abarcar en esta presentación todas las inteligencias es sumamente complejo y puede distraer de lo sustantivo para nuestro curso.
La inteligencia espacial es la competencia para percibir en forma visual y espacial el mundo, estableciendo una visión global y de los detalles, al mismo tiempo que facilita la orientación en el espacio y la transformación de la imagen percibida. Permite recrear imágenes de memoria en forma visual y mental. Es también la capacidad que permite representar pictóricamente imágenes, pensar y construir en términos tridimensionales. Y bueno, tanto la inteligencia espacial como la lógico-matemática surgen de la acción infantil en el mundo, y así vemos una progresión desde la habilidad del que comienza a caminar para luego formarse imágenes mentales. La inteligencia lógico-matemática se describe como la habilidad de razonamiento lógico y se caracteriza por la aplicación del pensamiento matemático para la resolución de problemas, por la capacidad para seguir una línea de pensamiento complejo y por la habilidad para identificar y entender patrones y relacionar símbolos, así como por el aprendizaje mediante el descubrimiento y la experimentación. Ojo y mucha atención, fijarse muy bien en que por ningún lado aparece el número, de manera que también tenemos que socialmente hay una preocupación apresurada por forzar al niño hacia el conteo, cuando hay otras bases que debemos cuidar para el buen desarrollo de esta inteligencia, empezando por supuesto por las nociones de espacio, forma y medida, por ejemplo. En estos momentos nos encontramos en una coyuntura muy especial. La pandemia está haciendo muy evidente que las cosas no han salido bien para la humanidad. Es un momento ucrónico y distópico. Necesitamos cambiar. Es una oportunidad muy grande para la innovación y la creatividad ante esta gran sacudida educativa que la pandemia nos ha estado dando. Y bueno, este es el legado y el mérito aún no reconocido o no suficientemente reconocido que nos aporta Howard Gardner con su teoría. Y bueno, nos abre la puerta para estudiar la inteligencia visual espacial y lógico-matemática. Muchas gracias.